El terapeuta ocupacional valora los contextos donde esa persona se desarrolla. Tengo que valorar su contexto cultural, personal, temporal, porque no es lo mismo ser adulto mayor hoy, en el 2016, que ser adulto mayor hace 20 años. Okay, los adultos mayores hoy tienen acceso a su teléfono inteligente. Mi mamá, que tiene 66 años, utiliza un teléfono inteligente. ¿Okay? Antes que ella visualizara, solo marcar con los teléfonos que daban vuelta y usted tenía que esperar como media hora para poder marcar los números. ¿Okay? Valora el contexto virtual, visualícese en ustedes. Todos ustedes, cuando sean adultos mayor, posiblemente van a ser usuarios de redes sociales, de Facebook, si existe Facebook o algo más grande que eso, pero todos ustedes van a ser usuarios de un contexto virtual, físico y social. Siguiente, por favor. Aparte de eso, el terapeuta ocupacional va a hacer 3 o 4 procesos de análisis de cómo yo puedo adaptar una actividad. Voy a analizar cómo puedo compensar, modificar o adaptar una actividad. ¿Ok? Entonces yo pienso, alguien que no puede desplazarse en su casa, ¿qué hago primero? ¿La adapto? Le hago una rampa, la adapto al piso para que se adapte, le adapto sus herramientas para que tengan un peso porque tiene Parkinson y se mueve, o no, más bien le quito peso, o adapto la forma de entrenar el vestido. Tengo que mejorar sus capacidades para que siga siendo independiente, tengo que promover su salud y tengo que prevenir las barreras de participación. Todo eso lo analizo a la hora que alguien realiza una actividad. Siguiente, por favor. Específicamente en cuidados paliativos dirigidos en demencia, el terapeuta ocupacional tiene que valorar los factores que pueden generar pérdida de funcionalidad. Ya los vimos antes, sería un factor de demencia, es un factor propio de la situación paliativa, disnea, anorexia, desnutrición, mal manejo del dolor, y además de eso tengo que detectar las prioridades de intervención identificadas por la persona, la familia y el equipo. ¿Okay? El terapeuta ocupacional no toma decisiones solas, ¿verdad? Yo llego y digo, tiene dificultad de caminar, estoy pensando una vez en la andadera que le voy a prescribir, y la persona lo que no quiere es caminar, lo que quiere es cocinar pupusas, y yo estoy pensando que él lo que quiere es caminar. Si yo no le pregunto y no lo incorporo en la construcción de los objetivos, siempre va a ser el equipo arriba, sabio, de gabacha blanca, diciéndole a la gente lo que ocupa hacer. Siguiente, por favor. Específicamente en evaluaciones de terapia ocupacional que podamos utilizar en cuidados paliativos tenemos la COMP, que es la medida canadiense de rendimiento. Hay un estudio que se los voy a pasar a los organizadores, a Kenny. No únicamente les queda la presentación, sino como un archivo con todos los instrumentos, los artículos con los que se construyó esta presentación. Hay un artículo que dice, científico, que la medida canadiense se demostró que permite identificar las prioridades de cuidados paliativos y necesidades y objetivos de una persona para el equipo de intervención. Es decir, esta prueba de evaluación que nace en Canadá a través de terapeutas ocupacionales es un instrumento que utiliza el equipo completo de intervención para poder determinar las metas de tratamiento. Tenemos otros instrumentos como Bartel y CATS, que son de su conocimiento, el EFAT, el ECOG y el Karnofsky, que son instrumentos precisos para cuidados paliativos para determinar qué tan cerca está alguien de una fase terminal. Entonces, siguiente, por favor. El EFAT es una evaluación de 10 funciones que valora comunicación, estado mental, dolor, disnea, equilibrio, movilidad, locomoción, vida diaria, fatiga y motivación. Tiene 3 niveles de funcionamiento: funcionalidad, difusión mínima, moderada y severa, y nos determina qué tan cerca está alguien de estar en una etapa terminal. Siguiente, por favor. El ECOG también nos permite, esta es una prueba mucho más rápida porque solo tienes de 0 a 5 criterios. El paciente totalmente asintomático, trabaja actividades de vida diaria normal, es decir, está en 0. 1, paciente con síntomas y trabajo y actividades normales. 2, con síntomas, necesidad de ayuda para realizar sus actividades, hasta un 50% del tiempo está encamado. 3, la persona pasa más del 50% del tiempo encamado, hasta el nivel 5, que ya es una persona en etapa terminal de vida. Ok, si ven esa reacción de palabras, muchos de estos instrumentos no han sido validados para Centroamérica, no han sido validados para Costa Rica, no han sido validados para El Salvador, y muchos utilizan palabras y conceptos que ya están obsoletos. De todas la siguiente, por favor, la más utilizada es la de Karnofsky, o conocida como la KPS, que es una medida que establece
De 0 a 100 puntos, 100 puntos es alguien que es totalmente capaz y 0 puntos es aquella persona que ya ha perdido totalmente dependencia, que tiene una serie de complicaciones paliativistas y que requiere de cuidado y está pronto a una fase terminal de su vida. Siguiente, por favor. Entonces, a veces pensamos, ¿cómo si una persona va a fallecer? ¿Para qué voy a hacer un proceso de rehabilitación? ¿Para qué voy a gastar a esa persona? Entonces, estos son justificaciones de acuerdo a Delisa en el 2002 de por qué la rehabilitación en cuidados paliativos es tan efectiva. 1. La rehabilitación tiene que ser acorde a la situación clínica y ambiental, las limitaciones y deseos y expectativas de las personas. Hay que tener cuidado porque a veces el que como profesional yo genere esta sensación de logro a una persona hay que tenerlo claro, porque eso no significa que se va a curar de un proceso. Entonces, en la construcción de objetivos tenemos que visualizar que los objetivos realmente sean acordes a la situación de una persona. Buscamos el máximo funcionamiento ocupacional, social y psicológico dentro de los límites impuestos por la enfermedad y los objetivos de tratamiento. Siguiente. Los propósitos de la rehabilitación tienen que ser continuados y tienen que estar en constante revisión. ¿Por qué? Porque la condición paliativa va a cambiar. Inicié con un usuario que llegó en GDS-3 a mi consulta, problemas de comunicación, cognitivos, pero es alguien que puede firmarte un consentimiento informado, pero después de 8 años esa persona terminó siendo totalmente dependiente. Entonces tengo que acompañar a la persona en esos procesos. Siguiente, por favor. La intervención de TO tiene que estar dirigida a maximizar la función de la persona y a minimizar el esfuerzo del cuidador. Ahí está el secreto. Si ustedes se llevan eso hoy, para mí estoy satisfecho. Que su intervención va dirigida hacia la persona y también tiene que ir dirigida hacia el familiar. Siguiente, por favor. Ahí les quedan 10 áreas que de acuerdo a Cooper en el 2003 un terapeuta ocupacional tiene que intervenir, desde el apoyo para disminuir el rendimiento, la prescripción de productos de apoyo, facilitar la independencia, el apoyo a la familia. Es decir, hay mucha evidencia de lo que nosotros como profesionales hacemos en esta área. Siguiente, por favor. De acuerdo a Raquel Vives Redondo de la Universidad de Zaragoza, que establece o brinda gratuitamente un protocolo de intervención en terapia ocupacional, ahí está el link. Los frentes tienen que ser dirigidos a la persona y dirigidos a la familia. Siguiente, por favor. Ya hablamos mucho de lo que podemos hacer en la familia, el entrenamiento en actividades de vida diaria, la mejora de capacidades físicas, cognitivas y todas las destrezas psicomotrices para ser independiente en mis actividades de vida diaria. Siguiente. Mis estrategias pueden dirigirse a hacer rehabilitación restaurativa, de soporte o paliativa. Restaurativa es alguien que por mucho tiempo estuvo encamado por ejemplo, quimioterapia y yo vuelvo a recuperar su capacidad funcional. De soporte es para tratar de mantener esas habilidades para que siga siendo independiente. Y paliativa ya se dirige al apoyo a la persona y a la familia en cómo brindar la asistencia. El segundo frente es la familia, y con la familia tengo que valorarla y tengo que trabajar, tengo que saber quién es la cabeza de hogar, tengo que saber si esa familia, la persona que está en cuidados paliativos será la cabeza de hogar y hay menores de edad, porque esa situación, preocupación de una persona es la que no le permite tener una muerte digna, porque está pensando con quién quedan mis hijos, quién va a hacer la pensión, cómo van a trabajar, cómo van a estudiar. En todos esos problemas ocupacionales es donde el terapeuta ocupacional interviene. Siguiente, por favor. Asesoramos en las condiciones del entorno. Mi mamá, por ejemplo, ahorita como adulta mayor ha comenzado a tener dificultades de equilibrio, se ha caído 2 veces, tuve que ir a su casa a correr los muebles porque mi mamá colecciona floreros, lámparas, libros, biblias, recargos de la Virgen, ella es fiel a la Virgen de Guadalupe y tiene por todo lado. Mi mamá se despierta y si mueve el brazo quiebra un adorno, entonces tuvimos que ir a la casa a hacer una estructuración del espacio porque muchas veces no pensamos en eso. Con mucho cuidado, ¿verdad? Porque si tocábamos algo que era sagrado para ella, era más la dificultad que generábamos que el bien. Siguiente, por favor. Tenemos que educar en los niveles de asistencia. Una persona cuando recibe el diagnóstico de cuidados paliativos no es dependiente inmediatamente. Y a veces la familia recibe la noticia y apenas la recibe, comienza a decirle a papá, no papá, ya no trabaje más, no papá, ya no maneje, no papá, no maneje dinero. Entonces hay niveles de asistencia. Asistencia total es cuando la persona tiene que realizar y apoyar todo el movimiento. Asistencia parcial es que el cuidador tocando o dirigiendo verbalmente, esa persona va a hacer la actividad.
y independientemente de la persona que lo realiza. El terapeuta ocupacional es el que le dice a la familia cómo usted debe brindar esa asistencia. Siguiente, por favor. Déjenlo contar sus historias repetidas porque se siente feliz cuando la escuchamos. ¿Cuántas veces llego donde mi mamá y me cuenta el mismo cuento? Vio que llegó el huracán, vio que su hermana, y me cuenta la misma historia. Y muchas veces uno como familiar se enoja, ¿verdad? Entonces eso es algo que todos tenemos que trabajar, porque como decían antes, yo no soy terapeuta ocupacional, 8 horas. Si llego a mi casa, me quito la gabacha, mi uniforme terapeuta ocupacional y ya no soy. Los que somos terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, somos profesionales de 24 horas. Ahí vienen diferentes acciones, porque me queda poco tiempo para que lo puedan revisar en la presentación. ¿Qué hace el terapeuta ocupacional en las diferentes fases, desde que alguien recibe el diagnóstico de cuidados paliativos? Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Esa es una frase de Elizabeth Kübler-Ross. Aprende a tomar contacto con el silencio dentro de ti y ten presente que en la vida todo tiene un propósito. Para terapia ocupacional, toda actividad tiene un propósito. Hasta la muerte tiene un propósito. A veces la muerte es la capacidad de resolver un problema familiar, de resolver situaciones económicas, de acercar a personas que hace tiempo no se hablaban. En cuidados paliativos ha habido situaciones en donde el papá o la mamá en algún momento tuvo un hijo no reconocido y el señor está a punto, en fase de agonía. Averiguamos de que hay ese familiar, lo traemos, conversa con el señor y media hora después fallece. Situaciones muy extremas de familias en donde el hombre estaba casado con su pareja mujer, todo bien, un matrimonio perfecto, el señor estaba en fase terminal, no moría, y al equipo nos confiesa que él tiene una pareja, hombre. Entonces hablamos con esa pareja, lo llevamos, hacen su cierre y él muere un día después. Entonces, en eso tengo que tener esa libertad de cultura, porque si yo soy sesgado, tengo estigmas, puedo limitar el cómo alguien puede fallecer dignamente. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que tratar el dolor, tenemos que averiguar sobre el dolor. En América Latina no se prescribe la morfina que tiene que prescribirse por dolor, porque usted tiene que aguantar eso. Muchas veces la cultura mal manejada, religiosa, hace que una persona entienda que su enfermedad es parte del castigo que usted tiene por haber sido tan buena o mala persona. Entonces tenemos que trabajar eso, no hay que tener miedo, no tenemos que manejar estigmas de que alguien se va a hacer adicto a la morfina, sino realmente estamos prescribiendo y controlando el dolor. Siguiente, hay una escala, cuando hay Alzheimer, ahí les queda, que es el peine. ¿Cómo hago yo para determinar en alguien que no se comunica si tiene dolor? Entonces ahí vienen, yo observo su respiración, su vocalización, la expresión facial, lenguaje corporal, y determinando estos puntos yo me doy cuenta si alguien está en dolor de escala del 1 al 10. Siguientes. Dolor emocional, tenemos que acompañar. Siguiente. Básicamente la depresión y la ansiedad, porque la persona con Alzheimer sabe que tiene Alzheimer, sabe que va perdiendo capacidad y sabe que va a olvidar a sus seres queridos. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, esa imagen que está ahí me gustaría que se refleje. Eso es el concepto sobre discapacidad. La discapacidad al principio del mundo, si usted tenía discapacidad cuando éramos nómadas y nos desplazábamos y nos comíamos todo lo que había en un pueblo para ir a otro, usted tenía discapacidad, no sobrevivía, punto. Pasa el tiempo y llega el cristianismo y toda la visión religiosa, condiciones, y por ejemplo los griegos creían que las personas ciegas eran oráculos y tenían un contacto más con lo religioso. Entonces hay una misticidad en entender la discapacidad. Y en Costa Rica se refleja cuando un señor llega y le dice a la señora con su hijo con parálisis cerebral: qué lindo angelito. Y la mamá le dice: vieras qué lindo angelito cuando lo estoy cambiando el pañal a este chiquito que no se queda quieto, ¿verdad? Entonces esa mitificación. Llega a la visión cristiana y entiende que la discapacidad hay que cuidarlos. Entonces tenemos asilos de personas con lepra, los asilos para personas con discapacidad físico. Llega el modelo médico y dice: la discapacidad se repara con cirugía, se repara con farmacología. Llegan los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad y dice: no, yo soy un ser social y tengo derecho, al igual que usted, en tener una sociedad equitativa.
Y actualmente la OMS, la OPS, la ONU, todas las entidades de salud dicen la visión tiene que ser social, centrada en la persona. ¿En qué modelo están ustedes? ¿En qué modelo quieren estar ustedes hoy en día? Siguiente, por favor. Ese es el modelo médico tradicional. El paciente está en el centro y hay un montón de expertos que le dicen a esa persona qué es lo que ocupa. El médico le dice qué tiene que tomar, el psicólogo qué estrategia debe seguir, el terapeuta qué actividad física debe hacer, el nutricionista qué debe comer. Siguiente, por favor. El modelo social centrado en la persona pasa a la persona dentro del círculo de toma de decisiones y en el centro está el plan de intervención. Siguiente, por favor. Y para concluir, algunos estudios que evidencian el impacto de terapia ocupacional en la comunidad, en la intervención de demencias, es decir, el TO no interviene únicamente en el salón de terapia ocupacional o en el box de terapia ocupacional. El terapeuta ocupacional, su mejor intervención está en el contexto real de las personas. Siguiente, por favor. Entonces, en este estudio de CODIC, Comunidad y Demencia, demostraron en un estudio aleatorio que se hizo una muestra de 480 personas, 256 tuvieron terapia ocupacional comunitaria versus otras que tuvieron terapia ocupacional en el espacio de terapia ocupacional en un dispositivo. Demostró que ir a las comunidades mejora el nivel de autonomía y disminuye la carga de cuidadores. El siguiente, por favor. Y uno que me gusta muchísimo es un estudio que se hicieron en 2.791 hospitales que trabajan en insuficiencia cardíaca en Estados Unidos, 2.818 hospitales que trabajan en neumonía en Estados Unidos y 1.595 hospitales que trabajan afecciones de miocardio agudo. Siguiente, y todas esas demostraron que invertir en un terapeuta ocupacional es la mejor calidad de atención que usted pueda usar, y eso no significa que usted aumente significativamente el gasto de un hospital. Es decir, este estudio demostró que de todas las profesiones dentro de un hospital, el terapeuta ocupacional es el número 1 en disminuir que una persona dure menos tiempo en un hospital, menos de 30 días, si hay intervención temprana de un terapeuta ocupacional en ese hospital. Entonces, como conclusiones, siguiente, por favor, tenemos, eso es en Costa Rica, una playa, en Nosara, en donde llega el desove de tortugas Dora. Siguiente, tuve la oportunidad de verlos por primera vez las vacaciones del año pasado. Tenemos mucho que hacer como sociedad, tenemos que construir un plan de acción, tenemos que unirnos como gremio. Actualmente Costa Rica no tiene un plan nacional de cuidados paliativos, tiene un plan nacional de Alzheimer. Actualmente El Salvador no tiene ni plan nacional de Alzheimer ni un plan de cuidados paliativos. Hay mucho que hacer, y si nosotros estamos esperando que lo hagan el sistema de salud y la caja, posiblemente se va a ver reflejado en esos papeles médicos, enfermeros, psiquiatras, pero no se han reflejado nosotros. ¿Por qué esperar que la gente construya lo que nosotros podemos hacer? Siguiente, retos para los cuidados paliativos. Tenemos que centrarnos en las personas, tenemos que ver cómo puedo prevenir la dependencia con un abordaje temprano. Es decir, el terapeuta ocupacional no interviene cuando esa persona llega al hospicio, tiene que intervenir desde que alguien le dieron un diagnóstico para acompañar en lo máximo posible la autonomía de la persona y después al cuidador de su familia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Este es mi correo, eso es Playa Nosara, Costa Rica. Super invitados. Agradecer de nuevo a todos los organizadores del evento, a los estudiantes, a las autoridades de la Universidad de El Salvador. La intención es que unidos sumamos más. No es lo mismo tocar una puerta con un dedo de la mano a tocar la puerta con los 5 puntos de los dedos y unidos en un solo movimiento. Terapia ocupacional tiene mucho que aportar al país Salvador, ya lo vimos en el tema de adultos mayores, en cuidados paliativos, en demencia. Espero que esto les haya generado la posibilidad de visualizar su quehacer profesional en otras áreas emergentes de salud pública. Muchísimas gracias.